En el set de filmación de Bloodsport, en los estudios de Hong Kong, la tarde del 23 de junio de 1987, estaba llegando a su fin después de un día particularmente agotador de grabar escenas de combate. Bolo Yeung, con 51 años pero interpretando al intimidante villano Chong Li, con una presencia física que había dejado impresionado incluso al equipo técnico más experimentado, acababa de completar la última toma de una secuencia de pelea especialmente compleja que había requerido 18 tomas para capturar perfectamente. Sudor brillaba en su torso desnudo bajo las luces intensas del estudio, cada músculo de su físico legendario visible mientras respiraba profundamente, recuperándose del esfuerzo de ejecutar las coreografías con la intensidad que el director había exigido. El set estaba repleto con aproximadamente 50 personas entre actores, equipo de producción, camarógrafos, técnicos de sonido y asistentes varios, todos comenzando a recoger equipos y prepararse para terminar el día de trabajo. Jean-Claude Van Damme, su coprotagonista, estaba en su camerino cambiándose después de haber filmado su parte de la secuencia. El ambiente era de satisfacción profesional, habían capturado escenas excelentes que todos sabían funcionarían brillantemente en la película final. Todo era exactamente como debería ser al final de un día productivo de filmación en una película de artes marciales de alto presupuesto. Pero entonces, desde la entrada lateral del set, una figura vestida completamente de negro caminó hacia el área de filmación, con ese andar característico de alguien acostumbrado a ser el centro de atención donde quiera que vaya. Steven Seagal, quien estaba en Hong Kong supuestamente explorando oportunidades de filmación para su propia carrera cinematográfica emergente, había conseguido acceso al set a través de conexiones con uno de los productores. Caminó directamente hacia donde Bolo estaba descansando, sentado en una silla alta bebiendo agua de una botella. Sin saludo ni cortesía introductoria, Seagal habló con voz lo suficientemente alta como para que al menos 20 personas en las cercanías pudieran escuchar claramente cada palabra. Bolo, vi parte de tu secuencia de pelea. Muy entretenida, buena coreografía. Pero seamos honestos, eso no es pelea de verdad. Es danza para la cámara. En combate real, contra alguien con entrenamiento genuino como mi Aikido, esas técnicas no funcionarían ni 3 segundos. El silencio que cayó sobre el set fue instantáneo y absoluto. Conversaciones murieron a mitad de frase. Movimientos se congelaron. Y todas las cabezas se giraron hacia donde Seagal estaba parado con los brazos cruzados sobre su pecho, en postura desafiante, y Bolo sentado mirándolo con una expresión que era imposible de leer. Lo que sucedió en el segundo siguiente no solo pondría a Steven Seagal en su lugar de la manera más humillante posible frente a 50 testigos de la industria cinematográfica, sino que se convertiría en una de las historias más contadas en los sets de filmación de películas de acción durante las décadas siguientes. Si quieres descubrir exactamente qué hizo Bolo Yeung en ese segundo después de que Seagal insultara públicamente su habilidad marcial, y conocer cómo un momento de arrogancia desmedida resultó en una lección que cambió la carrera de Seagal para siempre, quédate hasta el final porque esta historia revelará verdades sobre la diferencia entre actuación y habilidad real que te dejarán sin aliento. La tensión entre Bolo Yeung y Steven Seagal había estado creciendo durante meses, aunque los dos hombres rara vez habían estado en la misma ciudad hasta ese momento. Seagal, quien había lanzado su primera película Above the Law apenas unos meses antes, en abril de 1988, estaba en medio de una campaña agresiva de autopromoción donde consistentemente afirmaba que él representaba artes marciales auténticas en el cine, mientras que actores de la vieja guardia como los del cine de Hong Kong eran coreógrafos talentosos pero no luchadores reales. Estas declaraciones habían circulado ampliamente en la industria, causando resentimiento considerable entre artistas marciales legítimos que habían dedicado décadas a perfeccionar sus habilidades mucho antes de que las cámaras comenzaran a rodar. Bolo había escuchado estos comentarios a través de varios canales, pero había mantenido su silencio característico, enfocándose en su trabajo y dejando que sus actuaciones hablaran por sí mismas. Pero ahora,
con Seagal parado frente a él en su propio set de filmación, insultando su habilidad frente a su equipo y colegas, el momento de silencio había terminado. Bolo se puso de pie lentamente de su silla, dejando la botella de agua en una mesa cercana. Su movimiento era deliberado, controlado, cargado con una intención que hizo que varios en el set retrocedieran instintivamente. Cuando habló, su voz era baja, pero cada palabra estaba articulada con claridad cristalina. Steven, dijiste que lo que hago no es pelea de verdad. Dijiste que contra tu aikido, mis técnicas no durarían 3 segundos. Muy bien. Demuéstralo. Aquí, ahora, frente a todas estas personas. No necesitas preocuparte por lastimarme. Usa toda tu habilidad. Si puedes tocarme siquiera una vez con una técnica exitosa, admitiré públicamente que tenías razón sobre mí. El desafío era directo, público e imposible de evadir sin parecer completamente cobarde. El director de la película, Newt Arnold, quien había estado observando desde su silla de director, se puso de pie rápidamente. Caballeros, no creo que esto sea buena idea. Tenemos horarios de filmación, seguros que considerar, responsabilidades legales, pero Bolo levantó una mano en gesto que pedía paciencia. Newt, esto tomará menos de 30 segundos. No voy a lastimar a tu visitante. Solo voy a demostrar un punto. Steven vino aquí específicamente para hacer estas afirmaciones. Ahora puede respaldarlas o retractarlas. Seagal, atrapado por su propio ego y las expectativas que acababa de crear frente a 50 testigos de la industria, no tenía opción honorable excepto aceptar. No hay problema, pero no llores después cuando te demuestre que tenía razón. Si te está enganchando esta historia increíble, suscríbete ahora al canal y déjanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. El espacio en el centro del set fue rápidamente despejado. No colocaron colchonetas ni establecieron reglas elaboradas. Esto sería crudo y directo. Los 50 presentes formaron un círculo improvisado alrededor del área despejada, todos conscientes de que estaban a punto de presenciar algo extraordinario. Jean-Claude Van Damme, escuchando la conmoción, salió de su camerino todavía a medio vestir y se apresuró a unirse a los espectadores. Cuando ambos hombres se posicionaron en el centro del espacio, el contraste era notable. Bolo, todavía con el torso desnudo de su vestuario de película, su físico de 51 años desafiando toda lógica del tiempo con músculos densos y definidos, adoptó una postura neutral, pies al ancho de hombros, manos colgando relajadamente a los lados. Era la postura de alguien con confianza absoluta. Seagal, vestido completamente de negro como siempre, adoptó su postura característica de aikido, peso en la pierna trasera, manos posicionadas para interceptar ataques. Su expresión era de confianza que bordeaba arrogancia. El director, reconociendo que no podría detener esto, asumió el papel de árbitro improvisado. Muy bien, 30 segundos. Steven ataca. Bolo defiende. Si Steven puede ejecutar exitosamente una técnica, gana su punto. Comiencen. Lo que sucedió en los siguientes 8 segundos sería analizado y discutido en la comunidad de artes marciales durante años. Seagal se movió inmediatamente hacia Bolo, intentando cerrar la distancia para aplicar una técnica de aikido. Extendió sus manos buscando agarrar el brazo derecho de Bolo para ejecutar un ikkyo, control de codo que en demostraciones hace que oponentes caigan dramáticamente. Pero en el momento en que las manos de Seagal estaban a centímetros de hacer contacto, Bolo ejecutó un movimiento tan simple y tan devastadoramente efectivo que dejó a todos los espectadores jadeando. Simplemente dio un paso lateral de 30 centímetros, mientras simultáneamente ejecutaba un Pak Sau, mano palmada del Wing Chun, que empujó los brazos extendidos de Seagal lateralmente. El momentum que Seagal había comprometido al ataque, combinado con el empujón de Bolo, hizo que Seagal perdiera completamente su balance. Sus pies se enredaron, sus brazos hicieron aspavientos buscando estabilidad, y finalmente cayó hacia adelante, sus manos impactando el piso del set primero seguidas por sus rodillas.
No fue una caída controlada ni un rodamiento marcial elegante. Fue una caída torpe y completamente humillante. El sonido del impacto resonó por todo el set, seguido por un silencio tan profundo que se podía escuchar el zumbido de las luces del estudio. Pero Bolo no había terminado de hacer su punto. Antes de que Seagal pudiera siquiera comenzar a levantarse, Bolo estaba sobre él. No agresivamente, no con intención de causar más daño, sino con una demostración de control absoluto. Se posicionó de manera que su pie derecho estaba a 2 centímetros del cuello de Seagal, en posición que en combate real habría sido un golpe devastador que podría haber terminado la confrontación permanentemente. ¿Ves esto, Steven?, dijo Bolo, su voz calmada pero cargada con peso. En los 8 segundos que han pasado, ya estarías inconsciente o peor en pelea real. No usé técnicas complicadas, no usé mi fuerza completa. Solo usé timing, lectura de intención y los fundamentos más básicos del Kung Fu. Y fue suficiente para ponerte en el suelo completamente vulnerable. Mantuvo la posición por 3 segundos más, tiempo suficiente para que no hubiera ambigüedad sobre el mensaje, antes de retroceder y extender su mano para ayudar a Seagal a levantarse. Seagal, con el rostro enrojecido por una mezcla de vergüenza, shock y probablemente algo de ira reprimida, ignoró la mano ofrecida y se levantó por su cuenta. Sacudió el polvo de su ropa negra, evitando hacer contacto visual con cualquiera en el set. El director Newt Arnold, aprovechando la pausa, intervino rápidamente. Bueno, creo que todos aprendimos algo aquí. Steven, quizás es hora de que continúes con tus asuntos. Tenemos que terminar de recoger el set. Era una salida diplomática, una manera de extraer a Seagal de una situación que solo se volvería más humillante si continuaba. Pero antes de que Seagal pudiera comenzar a caminar hacia la salida, Bolo habló una vez más. Steven, espera un momento. Hay algo que necesitas entender. Se giró para mirar no solo a Seagal, sino a todos los presentes en el set. Si esta historia te está fascinando, dale like y compártela con alguien que necesite entender la diferencia entre imagen y habilidad real. Lo que acabas de experimentar no fue sobre probar que Kung Fu es superior a Aikido. Fue sobre demostrar que tus asunciones sobre coreografía de películas versus combate real estaban fundamentalmente equivocadas. Sí, las peleas en películas son coreografiadas. Tienen que serlo para seguridad de actores y para capturar ángulos correctos para cámara. Pero esa coreografía está basada en técnicas reales que muchos de nosotros hemos practicado durante décadas en contextos de combate genuino antes de que las cámaras comenzaran a rodar. Bolo hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran. Yo comencé a entrenar Kung Fu a los 10 años en China. Participé en competencias de Lei Tai donde el combate era real y los golpes no eran simulados. Gané campeonatos antes de que el cine fuera siquiera posibilidad en mi vida. Cuando llegué a las películas, traje esa experiencia conmigo. Las técnicas que ves en pantalla son versiones controladas de técnicas que he aplicado en contextos reales cientos de veces. No son invención para entretenimiento. Son aplicación práctica de artes marciales genuinas, adaptadas para cámara. Se giró específicamente hacia Seagal. Tu problema no es falta de habilidad en Aikido. Tienes entrenamiento legítimo en tu arte. Tu problema es arrogancia que te hace asumir que tu camino es el único válido, que tu experiencia es superior sin haber probado esa afirmación realmente. Viniste aquí, a set de película que estoy filmando, frente a mi equipo, y proclamaste que mi habilidad era falsa. Forzaste esta demostración con tu ego. Y ahora has aprendido lección que espero tomes en serio. Bolo comenzó a caminar de regreso hacia su silla. Luego se detuvo y se giró una última vez. Hay diferencia entre ser bueno en tu arte y ser maestro completo. Yo he dedicado 41 años a Kung Fu. 41 años de entrenamiento diario, de estudio con maestros, de aplicación práctica, de refinamiento continuo. Tu dedicación a Aikido es respetable, pero no te da derecho a denigrar el trabajo de vida de otros. Si realmente quieres crecer como artista marcial, aprende humildad.
Aprende a respetar caminos diferentes. Y sobre todo, aprende a no hacer afirmaciones que no puedes respaldar. El silencio en el set era absoluto. 50 personas habían presenciado no solo una demostración física de habilidad superior, sino también una lección magistral en cómo manejar confrontación con gracia, control y sabiduría. Jean-Claude Van Damme, quien había observado todo desde la primera fila de espectadores, comenzó a aplaudir lentamente. Uno por uno, otros en el set se unieron hasta que toda la compañía estaba aplaudiendo. No era aplauso de celebración de humillación de Seagal. Era reconocimiento de una lección importante impartida con la combinación perfecta de firmeza y respeto. Steven Seagal, incapaz de soportar más la atención y la humillación pública, caminó rápidamente hacia la salida del set sin decir otra palabra. Sus pasos eran apresurados, su lenguaje corporal cerrado y defensivo, completamente diferente de la confianza arrogante con la que había entrado 30 minutos antes. La puerta del set se cerró detrás de él con un sonido final que pareció puntuar toda la escena. Si quieres seguir viendo historias como esta que revelan la verdad detrás de las leyendas de las artes marciales, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Después de que Seagal se fue, el director Newt Arnold caminó hacia Bolo con una expresión que mezclaba alivio con admiración. Bolo, eso fue extraordinario. Pero tengo que preguntar, ¿planeaste todo eso? ¿Sabías que vendría? Bolo negó con la cabeza. No planeé nada, pero escuché rumores de que estaba en Hong Kong y que estaba haciendo comentarios sobre nuestro trabajo. Cuando entró aquí con esa actitud, supe que eventualmente tendría que haber confrontación. Preferí que sucediera en mis términos, en lugar controlado, frente a testigos, donde pudiera hacer punto claramente sin causar daño real. Van Damme se acercó, todavía visiblemente impresionado por lo que había presenciado. Maestro Bolo, he entrenado en artes marciales toda mi vida. He visto muchas demostraciones, muchas peleas, pero la manera en que lo manejaste, el control absoluto, la velocidad de lectura, fue nivel completamente diferente. Y las palabras después, la lección que diste, eso fue tan importante como la demostración física. Bolo sonrió, una expresión rara en su rostro usualmente serio. Jean-Claude, eres buen estudiante, aprendes rápido, trabajas duro, y lo más importante, tienes humildad para reconocer que siempre hay más que aprender. Esa es diferencia entre tú y alguien como Steven. Humildad no es debilidad. Es fundamento de verdadero crecimiento. En los días y semanas siguientes, la historia de lo que había sucedido en el set de Bloodsport se propagó por toda la industria cinematográfica de Hong Kong y eventualmente llegó a Hollywood. Diferentes versiones circulaban, algunas exageradas, otras minimizadas, pero el núcleo permanecía consistente. Steven Seagal había confrontado públicamente a Bolo Yeung, había afirmado que las técnicas de película no eran combate real, y había sido dominado en menos de 10 segundos cuando fue desafiado a probar sus palabras. Para la reputación de Seagal en la comunidad de artes marciales, el daño fue significativo y duradero. Aunque continuó teniendo éxito en taquilla con audiencias generales durante varios años más, aquellos en la industria que conocían la historia lo veían con escepticismo considerable. Cuando hacía declaraciones grandiosas sobre sus habilidades en entrevistas, había murmullos y miradas intercambiadas entre aquellos que sabían lo que realmente había sucedido cuando fue puesto a prueba. Interesantemente, después de este incidente, los comentarios públicos de Seagal sobre otros actores de artes marciales se volvieron notablemente más moderados. Nunca admitió públicamente lo que había sucedido en Hong Kong, pero el cambio en su retórica era obvio para cualquiera que había seguido sus declaraciones a lo largo de los años. Para Bolo Yeung, el incidente se convirtió en otro capítulo en una vida ya llena de momentos definitorios. Bloodsport sería lanzado en 1988 y se convertiría en un clásico de culto, con la interpretación de Bolo del villano Chong Li, siendo considerada una de las actuaciones más memorables en la historia del cine de artes marciales. Su físico imponente y sus escenas de combate intensas
demostraron exactamente lo que había dicho a Seagal, que coreografía de película basada en habilidad real es completamente diferente de actuación sin fundamento. Déjanos en los comentarios qué lección te llevas de este encuentro y cuál es tu película favorita de artes marciales. Años después, en una entrevista en 1995, Bolo reflexionaría sobre el incidente con la perspectiva que solo el tiempo puede proporcionar. Steven era joven, exitoso, y su ego había crecido más rápido que su sabiduría, explicó. Todos pasamos por fases donde pensamos que somos mejores de lo que realmente somos. La diferencia es que algunos de nosotros tenemos esas ilusiones destruidas en privado, a través de entrenamiento humilde con maestros pacientes. Steven tuvo la suya destruida públicamente porque eligió hacer afirmaciones públicas. Fue lección dura pero necesaria. Mi esperanza es que realmente la aprendió, y se volvió mejor artista marcial, y mejor persona por ella. La historia perdura como recordatorio poderoso de varias verdades fundamentales. Primero, que coreografía de película y habilidad marcial real no son mutuamente excluyentes. Muchos actores de películas de artes marciales tienen décadas de experiencia genuina que precedió sus carreras cinematográficas. Segundo, que arrogancia sin fundamento eventualmente será expuesta, usualmente de la manera más humillante posible. Tercero, que verdadera maestría incluye no solo habilidad técnica, sino también sabiduría de cuándo y cómo aplicar esa habilidad. Y finalmente, qué manera en que manejas victoria dice tanto sobre tu carácter como la victoria misma. Bolo podría haber humillado a Seagal mucho más severamente, física y verbalmente, pero eligió hacer solo lo necesario para probar su punto, y luego ofrecer enseñanza, en lugar de burla. Esa tarde en el set de Bloodsport, en 8 segundos de confrontación física seguidos por minutos de sabiduría compartida, Bolo Yeung demostró por qué era considerado no solo artista marcial formidable, sino también verdadero maestro en sentido más completo de la palabra. Nos vemos en el próximo video.